Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy de la ley de cosenos. Veamos pues, esta se diferencia en muchas cosas de la ley de senos, pero igual es una ley trigonométrica para su aplicación en triángulos oblicuos. Veamos pues, el teorema del coseno relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos últimos. Dado un triángulo cualquiera siendo ABC sus ángulos y ABC sus ángulos opuestos a dichos ángulos, entonces nos arroja esta fórmula, ¿verdad? Que es la relación entre los catetos de un triángulo y su ángulo, el ángulo formado por estos dos. Entonces, vamos viendo, pues ahí tenemos la imagen del triángulo, donde nos dice que el cateto C va a ser igual a la raíz cuadrada de los otros dos catetos al cuadrado, que en este caso son la A y la B, menos dos veces esos dos catetos por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando el lado C, pues necesito su ángulo opuesto, que es este, miren, para poder encontrarlo, ¿verdad? Esa es una fórmula, o es la fórmula base o el teorema base de los cosenos. Fórmulas para lados. Ya vimos la fórmula para lados, ¿verdad? Que ese es el desglose básico de la ley de los cosenos, o el teorema de los cosenos, donde un cateto al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado menos el duplo de los dos catetos que estoy utilizando por el coseno del ángulo que yo deseo encontrar. O bueno, o más bien el coseno del ángulo opuesto al lado que yo deseo encontrar. Se usa el ángulo opuesto al lado que se desea encontrar. Es justamente lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Si yo quiero encontrar este ángulo que yo estoy usando aquí debe ser opuesto al lado que yo deseo encontrar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que pues para encontrar un ángulo, bueno, perdón, para encontrar un lado debemos de utilizar los dos lados restantes del triángulo y el ángulo opuesto al lado que deseo yo encontrar. Es decir, necesitamos dos lados y un ángulo, ¿no? Pero no cualquiera, sino que el opuesto al que yo deseo encontrar. Fórmulas para lados. Muy bien, después de haber visto las fórmulas para lados, vamos con las fórmulas para ángulos, donde relacionamos los tres catetos, ¿verdad? Para poder encontrar un ángulo, haciendo uso de la ley de los cosenos, necesitamos los tres catetos, los tres lados del triángulo. Si no los tenemos, no lo podemos aplicar, ¿oyeron? Coseno de un ángulo va a ser igual a la suma de dos de los catetos menos el cateto restante, dividido el duplo de los dos catetos que estoy sumando. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuáles son los dos catetos que yo voy a sumar? Yo quiero encontrar un ángulo cualquiera y los dos catetos que voy a sumar van a ser los que están a la par de ese ángulo. Por ejemplo, yo tengo acá el ángulo alfa y deseo encontrar ese ángulo, pues los catetos que van a sumarse son estos, miren, los que están a la par de dicho ángulo y el que se resta es el que está enfrente del ángulo que yo deseo encontrar. Nota, se usan para encontrar el ángulo que está en medio de dos lados y esos dos lados son los que deben sumarse. Ejemplo, encontremos todo lo restante en este triángulo. Veamos pues, no puedo encontrar ángulos, me hacen falta dos, pero no puedo empezar a encontrar ángulos. ¿Por qué? Porque necesitamos los tres lados para localizar un ángulo. De lo contrario, no vamos a poder usar el teorema de los cosenos. Entonces, ¿qué procede? Pues siempre procede cuando tengamos un problemita así, que sea exclusivo de la ley de los cosenos o el teorema de los cosenos, debemos de encontrar primero los tres lados, ¿verdad? Para poder hacer uso después de la fórmula para encontrar ángulos. Entonces buscamos el lado restante, que es B, y B va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la suma de los dos catetos que yo sí tengo, que en este caso es el 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos el duplo de esos dos catetos, el duplo de la multiplicación de esos dos catetos, y a esto hay que añadirle por el coseno del ángulo que está en medio de los dos catetos que yo estoy usando. En este caso es el 77, miren. Está justamente en medio de los dos catetos que yo estoy usando y es enfrente o es opuesto al lado que yo quiero encontrar. Entonces vamos a utilizar el coseno de 77 grados.
Es recomendado que lo hagan por partes, ¿verdad? Primero hacen la parte de las elevaciones al cuadrado, 8 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y aquí esta parte da 89. Bajamos el signo menos y luego realizamos todas las demás multiplicaciones. 2 por 8 por 5 por el coseno de 77, que a mí me dio 18. Extraemos la resta, ¿verdad? De eso. 89 menos 18 y me da 71. A ese 71 le extraemos la raíz y a mí me va a dar 8.4. Y eso es todo para poder extraer un lado. Ya se dan cuenta que no es tan complicado. Ahora vamos con un ángulo, pues. Porque ya tenemos los tres lados. ¿Cuál ángulo quiero buscar yo teniendo los tres lados? Eso es indiferente, yo puedo realmente buscar y encontrar cualquiera. Pero yo me voy a topar con alfa, pues yo quiero alfa. Entonces, coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los catetos que están a la par del ángulo que yo quiero encontrar. Así que el 8 está a la par y está a la par el cateto B, que sabemos que vale 8.4. Así que es 8 al cuadrado más 8.4 al cuadrado menos el lado que está enfrente del ángulo que yo estoy sacando, que en este caso pues es el 5. 5 al cuadrado. Partido 2 por 8 por 8.4. Recuerden que a eso pues hay que utilizar la función inversa. Pues cada vez que queremos encontrar ángulos debemos usar la función inversa porque aquí obtenemos un valor de coseno. Si nosotros no queremos eso, queremos un valor en grados, del ángulo en grados. Entonces, hacemos por partes esta fórmula también, ¿verdad? Porque es recomendado para no tener errores debido a la jerarquía de operaciones. Primero la parte de arriba, luego dividimos entre la parte de abajo. Y recuerden, ¿verdad? Que al final hay que sacar el coseno. A mí me dio 0.82. Y ahora hay que sacar la función inversa de eso. El ángulo va a ser igual al coseno inverso o el arcoseno de qué cosa? De 0.82. Recuerden que para hacerlo en su calculadora de Shift Cos, a mí me dio 35.4 grados. Y como ya tenemos dos ángulos, pues el tercero que es gamma, pues es muy fácil de extraer, ¿verdad? Simplemente agarro los 180 grados y lo resto a los dos ángulos que yo ya tengo, que es el de 77 grados y también el de 35.4 grados. Y esa diferencia va a ser el ángulo que a mí me hace falta. 180 menos 77 menos 35.4 es igual a 67.6. Y eso es todo con este triángulo que tenemos aquí. El uso de ambos tipos de fórmulas, usamos de lados, usamos para ángulos y ya se pudieron dar cuenta que no es tan complejo ni complicado como parece. Muy bien, espero que les haya gustado. Gracias por haber prestado atención. Nos vemos.